sistema para llenar el carrete, bien sea con monofilamento o multifilamento. Como veis, lo estamos haciendo en una playa. Estamos soltando todo. Primero llenamos lo que es el carrete, ahora lo soltamos. Lo que vamos a hacer es quitarle todas las vueltas que pueda tener. Son aproximadamente 270 metros. Ahora le mandamos parar. Le mandamos parar y ahora nos vamos a ayudar con un trapo, o lo podemos hacer bien con un guante. Vamos a coger lo que es el monofilamento, en este caso lo vamos a apretar aquí, apretamos lo que es el freno del carrete y ya con lo mismo vamos a proceder a recogerlo. Ajustaremos bien y apretaremos bien, y de esta forma toda la memoria y todas las vueltas que tenga de haber estado con la bobina en el comercio se le van a quitar. Eso nos va a evitar muchos líos, ¿eh? Yo lo tengo comprobado y siempre lo hago y no tengo ningún tipo de problema. ¿Veis? Parece que no, pero según se va embobinando el monofilamento se van quitando las vueltas. Ahí tenemos a mi hijo Raúl, que viene vigilando para que no se líe en las piedras. Ya estamos a punto de terminar. Ya tenemos aquí el final. Bueno, ahora aquí tenemos ya el carrete con las vueltas supuestamente ya pues quitadas. Ahora el monofilamento en este caso está un poco rígido y lo podemos hacer pues en una playa o un sitio donde no nos vaya a coger suciedad. En el caso del monofilamento pues no hay ningún problema, pero en el caso del multifilamento sí que lo podemos encharcar o manchar de barro. Lo enganchamos aquí, ya preparado ya para pescar. De esta forma nos va a quedar bien embobinado y al mismo tiempo todas las vueltas que tenga de haber estado en la bobina en el comercio pues se las quitamos aquí. Esto lo hago no solo con las líneas en los carretes, sino también lo hago para pescar al calamar desde embarcación, pues hago lo mismo. Esto es de la casa Golden Fish. Este en concreto es un monofilamento que han hecho directamente de Japón para esta marca. Es del 40-05 milímetros y viene para 18,4 kilos. Una línea barata, 300 metros sobre 11 euros, y es la que más utilizo, es muy buena. También la cambio así a menudo, con lo cual sale barato. Aquí tenéis ya el carrete. En pocos minutos hemos tirado todo el monofilamento y ahora lo hemos recogido ya preparado para la pesca.